Ha comenzado su programa Jesús está a la puerta con su servidor, el evangelista Humberto Pérez. Estamos contentos y alegres de estar nuevamente al aire, aleluya, por esta cadena sermoncristiano.tv. Estás a tiempo todavía de decirle a un amigo, a un vecino, aleluya, que ha comenzado su programa para que puedan escuchar la palabra que Dios tiene preparada en esta noche para ustedes, sabiendo que la palabra de Dios es bendición para su vida y puede cambiar, aleluya, el entorno en el que están viviendo, porque sabemos que la palabra de Dios cambia, transforma y da vida, aleluya, a aquel que está pasando por necesidad. Riega la voz, aleluya, también nos puedes escuchar en vivo, aleluya, por el 518-810-27 o puedes bajar la aplicación, aleluya, de sermoncristiano.tv y ahí vernos en vivo, aleluya, para que te goces de la programación que tiene la cadena Sermón Cristiano, aleluya, y de tu programa Jesús está a la puerta, aleluya. Si no tienes una iglesia donde congregarte, aleluya, nos congregamos en la iglesia Cristiana a la Puerta del barrio de Aguilita, del pueblo de Juanadía, en la calle 43. El orden de cultos, aleluya, tenemos el martes culto de oración de 7:30 a 9. Miércoles culto de adoración y palabra de 7:30 a 9. Jueves estamos en los cultos de jóvenes de 7:30 a 9. Viernes y sábado, aleluya, salimos donde el Señor nos lleve en cultos evangelísticos, sabiendo que la palabra de Dios tiene que ser predicada. Y los domingos tenemos el culto congregacional, escuela bíblica de 10 a 11 y el culto de 11:30 en adelante, donde hay adoración y predicación, aleluya, la cual pastorea el pastor Luis Torres, que está aquí juntamente conmigo. Reciban un cordial saludo a cada persona que nos está viendo, a que nos sintoniza, a cada pastor, cada evangelista, cualquier ministro que esté en sintonía, a los hermanos de la iglesia que están a la puerta, que también se dan cita esperando el programa, aleluya. Reciban un cordial saludo de mi parte. Quiero enviarle un saludo a mi amada esposa, Yomari Colón, a mi hijo Matthew, también, aleluya, a la iglesia cristiana de la Puerta de Santa Isabel, su pastor Carlos Bermúdez, a su amada esposa, a su amado hijo, aleluya, reciban un cordial saludo. Y también, aleluya, al evangelista Javier Rodríguez, que se encuentra en la República Dominicana haciendo obra misionera. Recibe un cordial saludo de nuestra parte, sabiendo que Dios está haciendo cosas grandes y glorificándose en aquel país, aleluya. Sabemos que Dios hará y seguirá haciendo cosas grandes por allá. En esta noche, aleluya, sabemos que la palabra de Dios va a impartir tu corazón. Si tú te lo propones, aleluya, porque muchas veces queremos escuchar palabra de Dios, pero ¿sabes qué? Cerramos el corazón y abrimos los oídos y así no puede funcionar. Tienes que abrir los oídos, pero también tienes que abrir el corazón a la palabra que Dios tiene para ti en esta noche, aleluya, gloria a Dios. Lo dejo con mi pastor para que lo saluden. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta linda noche, amado hermano y amigo que nos está sintonizando a través de sermoncristiano.tv. Quiero enviarle un saludo a la Iglesia Cristiana a la Puerta, la iglesia a la cual Dios nos ha permitido estar allí en la calle 43. Y así como decía el hermano evangelista Humberto Pérez, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, amado hermano, y usted está cerca de la comunidad de Aguilita en Juanadía, ¿verdad? O vive cerquita de la comunidad de Aguilita, también le extiendo la invitación para que pueda asistir a nuestros cultos. Cualquier cosa, mi número de teléfono, el número a llamar es el 787-341-1164. Para más información, ¿verdad? Si usted puede comunicarse al 787-341-1164 o puede comunicarse también al 787-709-0411 y allí le estaremos brindando más información respecto a los cultos, ¿verdad? Que llevamos a cabo en la semana, amado hermano. Así que está la línea abierta para cualquier necesidad. Así que le quiero enviar un saludo a mi amada esposa Estefanía Santiago, a mis hijos Luis Samuel y Alejandra, y como le dije a cada hermano que compone la iglesia cristiana a la puerta, a los amigos, los ministros, ¿verdad? Que se dan cita con el Señor y luego con este programa y con estos siervos, a los evangelistas, pastores y por demás. Así que reciban un saludo cordial de este servidor en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Queremos hacer un anuncio, aleluya. El 25 de este mes tenemos culto evangelístico en la casa del hermano evangelista Javier Rodríguez, aleluya, en Santa Rita 3. Allí vamos a estar impartiendo la palabra a esa comunidad, sabiendo que es necesaria, aleluya. También, aleluya, se acerca nuestro 8º aniversario de la Iglesia Cristiana a la Puerta
en octubre 3 y octubre 4, aleluya. Allí estaremos celebrando los 8 años de victoria que el Señor nos ha permitido de estar allí en su casa, aleluya. Más adelante en la programación le estaremos dando los detalles exactamente de quién va a ser el predicador invitado, aleluya. Cuando nos confirmen, aleluya, la asistencia, pero para que lo tengan por ahí apuntado que el 3 de octubre, aleluya, estamos en el aniversario de nuestra iglesia número 8, donde Dios se va a glorificar grandemente, porque sabemos que Dios tiene cosas grandes, aleluya, para la iglesia. Hoy queremos compartir una palabra contigo, aleluya, de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Si tienes una Biblia, aleluya, sácala, aleluya, para que vea que lo que te estamos predicando es palabra de Dios y no palabra de nosotros, y que pueda, aleluya, seguirnos por medio de la palabra. Y la poderosa palabra, leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tiene en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos, vasija vacía, no poca. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme una otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y los contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vamos a orar, aleluya, por esta poderosa palabra, sabiendo que Dios hablará en esta preciosa noche. Oh amantísimo Dios y Padre de la gloria, mi Dios amado, Señor. Primeramente, Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites, Señor, de ser tus instrumentos, mi Dios amado, Señor, por esta cadena, mi Dios del cielo, Señor. Yo te presento, Jehová, esta palabra, mi Dios amado, la que tú has puesto en el corazón de tu siervo, mi Dios. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea haciendo, Señor, conforme a la misma, mi Dios amado, que ella pueda llegar, Señor, a cada cuarto, a cada habitación. No importa el lugar donde se encuentren las personas, Señor, que nos están sintonizando, mi Dios amado, entendiendo que esta palabra, Señor, va a llegar poderosamente, Señor, que hará el efecto en cada uno de ellos, Señor, porque tu palabra dice que es como espada de doble filo, Señor, que penetra hasta los tuétanos, mi Dios amado, Señor. Yo ato y reprendo todo aquello que puede impedir, Señor, que esta palabra sea predicada en esta noche, mi Dios amado, Señor. Yo te doy gracias anticipadas, Señor, porque reconozco el poder de la misma, mi Dios amado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y el tema del mensaje de esta noche, amado hermano: tú determinas cuándo es suficiente. Escúchame bien. Tú determinas cuándo es suficiente. Y le damos gracias al Señor por tan linda porción de la palabra. Así que, amado hermano, este es el mensaje que queremos compartir. Compártelo con un amigo, compártelo con tu familia. Pero hoy es noche de bendición para todo aquel que se ha conectado a este programa. Gloria sea el nombre del Señor. Y mire, hay algo bien bonito que encierra esta porción en el capítulo 4. Y había leído este relato anteriormente. Pero vamos a estar hablando esta noche, amado hermano, de cuánto deseo tú tengas, ¿verdad? Y hasta cuándo entonces tú determinas que es suficiente. Porque hay bendición de Dios hasta que sobreabunde para tu vida. Y decía la palabra del Señor, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y aquí hay algo que quiero, ¿verdad?, hacer hincapié antes de poder entrar a la porción de la palabra. Cuando esta mujer se acerca a Eliseo, Eliseo, un hombre de Dios, un hombre que Dios lo había llamado a hacer cosas,
¿verdad? Y esta mujer cuando escucha que Eliseo va a pasar por allí, está pasando por una situación sumamente difícil. Usted mira, pero ¿por qué sumamente difícil? Sí, porque cuando el marido en un hogar moría, ¿verdad? El acreedor, a quien se le debía algo, podía ir a la casa y llevarse o apropiarse de aquello de lo que él quisiera. Entonces esta mujer, cuando ve que el hombre de Dios, aquel hombre ungido por Dios, aquel hombre que en un momento dado siguió a Elías, que aprendió lo que era ser un hombre temeroso de Dios, hacer milagros en el nombre del Señor, que pidió doble porción, no para que se quedara guardada, sino para poder utilizarla. Ahora vemos a este hombre que cuando se acerca, ¿verdad?, a la casa de esta mujer llena de fe, porque el varón de Dios era reconocido, ¿verdad?, por cuanto llevaba una palabra, ¿verdad?, profética, y por cuanto llevaba una palabra dirigida por Dios. Esta mujer se le acerca viendo que en él estaba la salvación, ¿verdad?, que ella necesitaba. Y cuando le hablo de salvación era que ella entendía de que aquel hombre podía orar a Dios y Dios lo iba a escuchar, y que le iban a suplir la necesidad que ella tenía. Entonces, tan pronto esta mujer ve a ese hombre, no deja pasar mucho tiempo, y por cuanto había una necesidad grande, se atrevió a detener a aquel varón, ¿verdad? Y como dice la palabra, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor. O sea, esta mujer le está diciendo: tú sabes que aquellos que temen a Dios, aquellos que buscan a Dios, tú más que nadie lo sabes, Eliseo, Dios no les falta. ¿Y cuáles son los recursos que Dios tiene que utilizar? Pues en este caso iba a utilizar a este hombre llamado Eliseo. Dios no iba a bajar directamente donde aquella mujer a suplirle la necesidad que ella tenía. Pero aquella mujer sabía que Dios usaba y utilizaba a los hombres a su favor y como él quisiera. Por tanto, llega donde el profeta y le dice: mi siervo, ese que murió, ese que era marido mío, era un hombre temeroso de Dios. Y yo conozco que aquellos que son temerosos de Dios, aquellos que buscan a Dios, nada les falta. Por tanto, yo te pido que tú ores a Dios. Yo te pido que tú le implores a Dios y que tú pidas a mi favor, porque ahora mismo yo estoy en una necesidad. Me van a quitar lo más valioso y tal vez no me importa, ¿verdad?, que me quiten lo que yo tenga en la casa, pero se está tratando de mis hijos, tal vez lo más que yo quiero, lo más que yo amo, lo más que yo añoro, ¿verdad? Y yo no puedo permitir cosa alguna. Entonces le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ya usted vio por qué entonces ella tiene que hacerle tal aclaración. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos, mire esto, como siervo. Aquí no era que si ella quería, que si ella lo entendía o no lo entendía, porque la cultura decía que si debía de alguna manera u otra, tú tenías que pagar, a como dé lugar. Era gente que tenían palabra, era gente que tenía sus reglas, era gente que tenía su cultura, amado hermano. Y esta era la cultura que allí se vivía, estas eran las reglas que allí había y que todo el mundo las tenía que seguir por igual. Y esta mujer le preocupa y le dice: se van a llevar a mis 2 hijos por siervo. Yo no sé hasta cuándo yo los vaya a ver de nuevo. Pero me gusta el acto de fe que tiene esta mujer, porque desde que esta mujer llama al profeta, ¿verdad?, llama a Eliseo, aquel siervo de Dios, se ve el acto de fe. Sabía que aquel hombre dirigido por Dios la podía ayudar. Entonces, seguía diciendo la palabra, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Te dirá: pero ¿y por qué Eliseo tiene que preguntarle que qué tiene en la casa? Ella me está diciendo
que el marido tenía una deuda, vino el acreedor, que ahora el acreedor se iba a llevar a los 2 hijos, y ahora Eliseo me viene a mí diciéndome, ¿qué tienes en tu casa? Y fíjese esto, a dónde llega a lo mejor nuestra mente finita. Esta mujer, dentro de su razonamiento, tenía el derecho de preguntarle a Eliseo, pero ¿para qué tú quieres saber qué yo tengo en casa? Yo te estoy diciendo que mi marido se quedó con una deuda, que yo tengo que pagarla y que me quieren llevar a mis 2 hijos. Él no está interesado en lo que está adentro de la casa. Está interesado en mis 2 hijos. Por tanto, yo creo que la pregunta, si ella hubiera sido otra, ella le hubiera dicho, yo creo que la pregunta está totalmente fuera de lugar. Vemos aquí nuevamente cómo se envuelve el acto de fe de esta mujer. Recordándote que el tema es, tú determinas cuánto es suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella, fíjese que dijo que no le porfió, no le cuestionó, y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y aquí vamos adentrándonos en el mensaje, porque ella le sigue la corriente al siervo de Dios, no por seguirle la corriente, ¿verdad? Y decir, pues vamos a ver qué pasa, sino que aquella mujer sabía que aquel hombre dialogaba con Dios, tenía experiencia con Dios y sabía que era quien la podía ayudar. Y él dice, no tengo nada en casa, solamente una vasija de aceite. Y quiero dejarte saber, amado hermano, que el enemigo, si usted lo compara con ese acreedor, una de las cosas que vino a robar, amado hermano, y nos quiere robar son nuestros hijos, nuestra familia y todo cuanto nosotros tenemos. Dice la palabra que él vino a matar, a robar y destruir. Pero hubo uno que vino a traer vida y a traerla en abundancia. Pero la deuda que nosotros teníamos, ¿verdad? Si nosotros vamos a comparar este relato con la cruz, la deuda que nosotros teníamos, ¿qué hizo el Señor? La pagó. Por tanto, ya no tiene que nadie venir a coger lo que es nuestro. Dios pagó una deuda por nosotros. Pero seguimos el relato. Dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, y le dice, no pocas. ¿A dónde estaba la visión de este hombre? Le dice, pide vasijas prestadas, pero procura de que sean muchas. Y me gusta porque no hay una visión corta, no hay una visión pobre, amado hermano. Este hombre sabía que a quien le estaban clamando era el dueño del oro y de la plata y todo cuanto existe. Por tanto, él le dice, ve y pide vasijas prestadas, pero no pidas poca, porque el Dios que yo conozco hace las cosas en abundancia. Y cuando dice dar, da en abundancia, no da en escasez. Por tanto, que no sean pocas las vasijas que tú pidas. Y aunque vamos a seguir desarrollando esto, simplemente, ¿verdad? Estoy dando una introducción. Le dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Fíjese el acto de fe de esta mujer. Llega el profeta, se aparece por allí, ella lo llama sabiendo que él puede ayudarla. Ahora viene, no lo interroga, no le pregunta, pero ¿para qué tú quieres saber qué es lo que yo tengo en casa? Ahora este hombre le da una instrucción y vemos nuevamente el acto de obediencia también de esta mujer. Ya lo vemos en 3 ocasiones. Un acto de obediencia y un acto de fe a lo que Dios declara. Si ella hubiera sido otra, hubiera dicho, pero es que, ¿para qué me sirve a mí una vasija? No tengo mucho que dar, el acreedor no se va a interesar en una vasija de aceite.
A él le interesan más mis hijos que cualquier otra cosa. Pero Eliseo estaba viendo un poquito más allá. Y quiero dejarte saber como primer punto, ¿verdad?, de este tema, amado hermano, y es que en los momentos más agónicos y desesperantes de la vida, porque déjeme decirle, era un momento desesperante para ellos, cuando los recursos escasean y lo que hay es muy poco o insignificante para resolver. Yo creo que usted me dirá, pues esos son los tiempos que estamos viviendo, donde las cosas escasean, donde los recursos son pocos, donde no hay mucha cosa como para resolver. Por eso este mensaje, tú determinas cuánto es suficiente. Una vez lo pones en las manos de Dios, amado hermano, escúchame esto, lo poco que usted pueda tener, cuando usted lo pone en las manos de Dios, se convierte en mucho. Entonces tengo que irme al relato de aquellos peces que tenían cuando se iba a alimentar el pueblo. Que Jesús pregunta que qué había allí para darle de comer a aquel pueblo. Y le dijo, bueno, lo que hay son estos panes y estos peces. Y a lo mejor ellos miraron con mucha tristeza aquella canasta, entendiendo de que aquella canasta no iba a producir ni iba a ser suficiente para alimentar a aquel pueblo. Pero ¿qué hicieron esta gente, verdad? Comparándolo con este relato, lo poco que tenían, no pusieron mucho, pero no consultaron mucho y le dijeron, Señor, esto es lo que hay, estos son los panes y estos son los peces. Y lo poco que tenían se convirtió en algo poderoso, en lo cual el Señor se glorificó, y entonces los panes dieron los peces y sobró. Porque así es la manera en que obra Dios. O sea, cuando los recursos sean escasos, amado hermano y amigo que me está escuchando, no te apresures. Ponlo en las manos de Dios, que Dios de alguna manera u otra va a multiplicar. 939-289-0001. Puedes llamar y dejar tu petición, o nos puedes escribir por el chat, porque queremos, aleluya, orar por ti. Mira, amado, en este relato que leímos en esta preciosa noche, vemos un milagro del Señor. Un milagro que tú puedas decir que era algo que mucha gente no se lo esperaba, aleluya. Porque bien dice y relata la palabra que aquella mujer solamente tenía una vasija de aceite. Y Eliseo, sabiendo, aleluya, lo que aquella mujer poseía, porque por algo le preguntó qué tú tienes en tu casa, viendo, aleluya, la manera de donde Dios podía obrar. Y muchas veces, aleluya, en tu vida personal, en tu vida cristiana, muchas veces estás pasando por un momento difícil, igual que esta mujer viuda, que solamente tenía, aleluya, ella tenía dos cosas valiosas: sus hijos. ¿Por qué? Porque ya su esposo había fallecido y ella entendía que lo más valioso que le quedaba eran los dos hijos que ella tenía y que no los podía, aleluya, perder fácilmente. Entonces esa mujer, en su desespero, aleluya, y reconoce primeramente que en aquel lugar había un hombre de Dios, un hombre que escuchaba la voz de Dios, un hombre que era obediente de Dios. Pero me gusta la palabra porque ella, cuando se refiere a Eliseo, le acuerda que su esposo era temeroso a Dios y que era un hombre, en otras palabras, que era fiel a Dios. ¿Por qué? Porque Dios a los fieles los honra. Y esa mujer le estaba diciendo a Eliseo, mira, Eliseo, mi esposo era un hombre temeroso a Dios, que vivía en obediencia a Dios, que era fiel a Dios. Entonces, por ende, Dios me tiene que ayudar, porque yo sé que Dios no me va a dejar desamparada. Dios sabía la necesidad que tenía aquella mujer, porque quizás Eliseo se podía encontrar en otra parte. Eliseo andaba por aquella ciudad, aleluya, haciendo lo que Dios le decía. Pero en aquel lugar, en el momento de la necesidad de esta viuda, Eliseo estaba en el lugar indicado para poder ayudarla. Entonces esta mujer no perdió tiempo, no perdió la oportunidad de recurrir a él, sabiendo que era su esperanza de hacer algo. Entonces Eliseo le da, como decía mi pastor, unas instrucciones a esa mujer. Le dijo que pidiera unas vasijas prestadas, que se encerrara en su casa y que no fueran pocas, aleluya, porque Eliseo sabía que lo que Dios iba a hacer en ese hogar era algo grande, que la gente aún no se iba a explicar de cómo de una vasija de aceite salieron tantas. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos más difíciles de tu vida
es donde Dios te enseña su poderío. Amén. Y muchas veces no vemos el poder de Dios porque simplemente no nos atrevemos a pedirle a Dios en el momento difícil. O reconocemos que nuestra vida no está siendo de agrado a Dios para que Dios nos conteste. Pero lo bueno de esta mujer viuda, aleluya, ella sabía que su marido era un hombre fiel y temeroso de Dios, que ella sabía que Dios le iba a escuchar, que Dios se iba a apiadar de ella, porque su marido había hecho lo correcto delante de Dios. Entonces, muchas veces en nuestra vida cristiana se nos olvida que para nosotros poder hacer cosas grandes, primeramente tenemos que vivir temerosos del Señor, como lo hacía el hombre de esa mujer. Porque sabemos que en nuestra vida cristiana siempre, aleluya, van a llegar momentos difíciles. Y que muchas veces Dios nos va a probar con lo más que nosotros amamos. Ahí esa mujer está diciendo, Eliseo, el acreedor lo que quiere es llevarse a mis hijos como siervo. Pues ella está diciendo, Eliseo, mis hijos son lo más valioso que yo tengo. Y yo no voy a dejar que se los lleven porque yo quiero estar con ellos. Ya yo perdí a mi marido. Y muchas veces en tu vida cristiana, va a llegar el momento donde Dios te va a exigir, donde Dios muchas veces te va a probar si verdaderamente tú le crees o no le crees. Porque esa mujer podía decir, bueno, yo le entrego a mis hijos y saldo la deuda. Pero ella sabía que había un hombre, aleluya, que la podía ayudar, que había un Dios en los cielos, aleluya, que podía hacer un milagro grande en su casa. Y tan pronto ella, esa mujer, yo me imagino que cuando fue a cada vecino, ella le pidió esa vasija con fe, creyendo que por esas vasijas vacías, porque Eliseo no le dijo que la buscara llena, vasijas vacías, aleluya, cada vez que ella pedía una, ella decía, con esto yo voy a salvar mi familia. Y a cada vecino que recogía una, con esto yo voy a salvar mi familia. Y muchas veces Dios en tu vida te exige cosas que tú hagas y muchas veces no las haces por miedo. Porque quizás para ella era una vergüenza pedirle algo prestado. Porque quizás en aquel entonces no se atrevían a pedirle una cosa prestada y mucho menos una vasija que se fuera a romper. Pero ella decía, no, es el único remedio, la única manera donde yo puedo saldar mi deuda. Y yo imagino que aquella mujer quizás con vergüenza iba donde el vecino decía, vecino, necesito que me prestes una vasija. Yo sé que quizás es algo valioso para ti, te tomó trabajo hacerla, pero yo la necesito para poder saldarle a mi acreedor. Y muchas veces Dios en nuestra vida nos exige cosas y nosotros muchas veces no nos damos el puesto de dárselas a Dios o de hacer las cosas como Dios nos las exige, porque Dios le dio instrucciones específicas a esa mujer. Y muchas veces Dios nos da las mismas instrucciones a nosotros y nosotros nos queremos hacer más sabios que Dios. Dios cuando te dice algo, aleluya, es porque Dios sabe que esa es la manera correcta de cómo Dios glorificarse. Por eso Eliseo le dio especificaciones. Mujer, pide vasijas prestadas y que no sean pocas. Y luego te encierras en tu casa. Por medio de la obediencia es donde tú vas a poder alcanzar grandes cosas. En un momento dado en la palabra, cuando fueron los 10 leprosos donde Jesús le dijo, mira, vayan donde los sacerdotes y muéstrenle. La palabra no estipula que en aquel momento Jesús había hecho el milagro. Jesús le dio un mandato, o sea, que ellos fueran obedientes. Y mientras ellos caminaban hacia los sacerdotes, el milagro fue ejecutándose en ellos. Y yo me imagino que cuando llegaron allí, ellos habrán dicho, pero nadie nos puso la mano, nadie, aleluya, oró por nosotros. Y mientras caminábamos, nuestra lepra fue quitada. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que quería ver en ellos era la obediencia cuando uno quiere recibir algo de Dios, uno tiene que ser obediente. Ellos sabían que Jesús lo podía sanar, porque Jesús estaba haciendo señales, prodigios. Ellos decían, pues es necesario ir donde el maestro para que me sane. Entonces Jesús lo único que le dijo, mira, vaya donde los sacerdotes y muéstrenle. Y vemos en la escritura que esos hombres fueron ¿qué? Sanados. Y esta mujer, por medio de la obediencia que ella tuvo a las palabras de Eliseo, no de Jesús, del hombre de Dios, aquel profeta que había seguido a Elías, que había aprendido con Elías, solamente le dijo, mira mujer, si tú quieres ver algo poderoso,
tú tienes que ser obediente. Tú tienes que, aleluya, que ser como tu marido. Tu marido era temeroso de Jehová. Pues tú solamente tienes que encerrarte en tu casa con las vasijas prestadas y empezar a echar aceite en ella. Y yo me imagino que esa mujer no se preguntaba cómo de aquella vasija que ella tenía, el aceite no cesaba, el aceite no paraba. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú le pides a Dios con fe, Dios sabiendo que es algo que tú necesitas, porque mira esto, muchas veces le queremos pedir a Dios algo que verdaderamente no necesitamos. Y Dios sabe que no te lo va a dar. Esta mujer verdaderamente necesitaba ese milagro. Necesitaba esa intervención de Dios. Por eso Dios fue que hizo aquel milagro maravilloso en ella. Yo me imagino que ella se preguntaba, pero mira, y le decía a sus hijos, mira, por más que yo lleno las vasijas, el aceite no cesa, el aceite no para. ¿Sabe por qué? Porque en medio de tu problema y tu circunstancia, si tú le crees a Dios, Dios no te va a dejar desamparado. Dios no te va a dejar, aleluya, que tú pases algo que tú no tengas que pasar. Solamente lo que Dios te está pidiendo, aleluya, es que tú puedas creerle a Dios y ser obediente a lo que Dios te dice. En un momento dado, el mismo Eliseo, cuando fue Naamán a su casa, le dijo, mira, Eliseo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que se me vaya la lepra? Y Naamán, creyéndose algo superior a Eliseo, cuando Eliseo le dijo, mira, vete, báñate en el río. Y él dijo, ¿pero qué se cree este? Si donde yo vivo hay ríos mejores. ¿Sabes qué? Eliseo lo que estaba mirando era si Naamán verdaderamente quería ser sano. Porque Eliseo le estaba dando una orden, aleluya, de parte de Dios para que él pudiera sanar su lepra. Y entre ellos habían unos hombres que le dijeron, bueno, Naamán, tú hago lo que me dijo el hombre de Dios y tú verás que vas a ser sano. Cuando Naamán entendió, aleluya, que las palabras de Eliseo eran unas instrucciones para él poder sano, fue a aquel río y se bañó 7 veces, que fue lo que le dijo Eliseo que él hiciera. Y dice que cuando él salió de esa agua, después de la 7ª vez, su piel era como la de un bebé. ¿Sabe por qué? Porque aún en el momento más difícil de tu vida, que tú pienses que no tiene solución, porque hay gente que hoy en día está pensando que su problema nunca se va a solucionar, porque lo han intentado todo. Lo han hecho todo. Mira, han visitado cuantos sitios ha habido y dice, mi problema siempre va a ser problema. Naamán, sus vestiduras cubrían la lepra, pero Naamán sabía que llegaba el día de su final. Él sabía que Dios podía hacer algo en su vida. Y tan pronto escuchó que había un hombre de Dios en aquel lugar, fue y lo visitó. Pero si Naamán no hubiera sido obediente, primeramente a Eliseo y después a aquel hombre que intervino, le dijo, Naamán, es necesario que vayamos al río. Si tú quieres ser verdaderamente sano, es necesario que tú te bañes en ese río. Esté hediondo, esté sucio. Pero si el hombre de Dios te dijo, ve a este río y báñate 7 veces, es porque en ese río donde tú vas a recibir tu milagro. ¿Sabes qué? Dios muchas veces te va a mandar al sitio donde tú no quieres ir. Muchas veces tú quieres ir al sitio que a ti te gustaría, ir a un sitio lujoso donde recibir el milagro. ¿Sabes qué? Dios no brega de esa manera. Dios muchas veces te va a mandar al peor sitio en tu vida donde tú digas que yo no puedo llegar ahí. Yo no puedo llegar a ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque en los peores lugares donde Dios se va a glorificar, Naamán creía que su río de su pueblo eran los mejores. Pero Dios quería enseñarle que aún donde él pensaba que no se podía, era donde Dios se iba a glorificar. Esta mujer quizás pensaba que con esa vasija de aceite no podía pagarle a sus acreedores. Pero por el medio de la obediencia que ella tuvo, ella pudo darle a entender a Dios que verdaderamente le creía. Porque ella solamente puso su fe en práctica. Ella no dijo allí, como decía, ella no titubeó en decir, no, pero Eliseo, yo no. Ella solamente fue obediente. Y muchas veces lo que tú necesitas para poder ver la mano de Dios en tu vida es ser obediente. Gloria a Dios. Mire, una de las claves para que Dios obre a nuestro favor y para que Dios pueda escuchar nuestra oración, como le dije ahorita, esta mujer está hablando de su marido que era un hombre temeroso. Y cuando yo voy a la palabra, al libro de Juan capítulo 9,
verso 31, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vuelvo y te lo repito. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso, y aquí estamos hablando de que este hombre era temeroso, ¿verdad? Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, que Dios oye a gente que son temerosos y que hacen su voluntad. Por tanto, Dios va a trabajar a favor de aquellos que le buscan, que le temen y que hacen su voluntad. Por tanto, esta mujer sabía, dentro de lo más profundo de ella, que ella no se iba a quedar desprovista de la bendición de Dios. Ahora, lo que sí no sabía era, ¿verdad?, que Dios le iba a dar tanto y tanto y tanto, pero en un momento dado ella también fue quien aguantó la bendición. Aleluya. Porque ella fue quien determinó cuánto era lo que ella iba a poseer. Porque Dios siempre ha estado dispuesto, amado hermano, a bendecirnos con toda bendición del cielo, amado hermano. Pero es necesario que nosotros aprendamos entonces a ser diligentes. Y esta mujer, aunque no tenía muchas vasijas, las buscó prestadas. En el caso de nosotros tenemos que entonces tener suficiente fe, porque de acuerdo a tu fe será hecho. Esta mujer, de acuerdo a las vasijas que hubiera tenido, se le iba a dar. En el caso de nosotros, dependiendo de la fe que usted posea, son las riquezas inagotables de Dios que entonces usted va a obtener. Entonces, somos nosotros mismos los que nos limitamos y los que determinamos cuánto es suficiente. Tú determinas cuánto es suficiente. Tendrás tú la fe necesaria para creer de que le hay y que Él es galardonador, como dice la palabra, de los que le buscan. Y escúcheme esto. Las bendiciones cesan cuando usted pide con manos cerradas. Si yo sé que yo le estoy pidiendo a Dios y me voy a acercar a Dios, es necesario, como yo te dije, creer que le hay, que es el dueño del oro y de la plata. Pero te dije de primera instancia que hay unas condiciones. Dice la palabra que Él no escucha a los pecadores, pero si hay alguno que es temeroso y hace la voluntad de Dios, a ese oye. Por tanto, ella sabía que la oración que ella iba a efectuar, fuera de ella o fuera a través del profeta, iba a ser escuchada por Dios, porque se habían dedicado a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ahorita te dije que el acreedor había venido a la casa para llevarle sus hijos. En cuanto a lo espiritual se refiere, ¿verdad?, para traer una comparación en cuanto a lo espiritual, el enemigo ha querido robarnos a nosotros muchas cosas. Pero le di ahorita que hubo uno que saldó nuestra cuenta. Inclusive quería llevarlo hasta nosotros. Pero hubo uno que vertió la sangre en la cruz del Calvario para que al día de hoy nosotros pudiéramos estar contentos. Por tanto, amado hermano, usted se preguntará, como en algún momento dado, esta mujer, esta viuda, dijo, pero ¿qué puedo dar yo si apenas lo que tengo es una vasija de aceite? Yo no tengo mucho que dar. Y muchas veces el diablo nos ha estado engañando a nosotros, haciéndonos pensar que nosotros no podemos darle mucho a Dios. Te dice, pero ¿qué tú tienes para darle a Dios? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú compones? Tú no tienes capacidad alguna. Y muchas veces eso es motivo para que nosotros no nos levantemos a servir a Dios como Él merece. Pero yo quiero servirle porque la palabra dice que si yo soy temeroso y que yo hago su voluntad, Él me escucha. Entonces, ¿a quién yo voy a ir en necesidad? Pues yo voy a ir a Él. Pero muchas veces el enemigo se ha encargado de hacernos entender de que lo que usted tiene es como lo que tenía a lo mejor esta mujer, que lo que tenía era una sola vasija. Y a lo mejor usted está peleando al día de hoy, pero ¿qué yo tengo? ¿Qué yo puedo hacer en la obra del Señor?
es que yo entiendo que lo que tengo es insignificante. Aleluya. Eso mismo es la posición perfecta para que Dios se glorifique. Dios lo que está buscando es que lo poco que tú puedas tener, usted se lo entregue en las manos del Señor. Usted le diga, Señor, yo a lo mejor no sé dar una clase, a lo mejor no sé predicar, a lo mejor yo no sé cantar, pero sé servir, puedo ir y pasar una escoba, yo puedo hacer, Señor, puedo visitar al enfermo. Mire, póngale las manos al Señor. Lo poco que usted entienda que pueda tener, que usted va a ver la gloria del Señor. Porque Dios se glorifica de esa manera. Entonces, mira qué interesante, esta mujer comienza a buscar vasija. Una vez ya no encontró más ninguna, comienza a echar aceite de una a la otra, de una a la otra. Pero ella estaba determinando cuánto era suficiente. Hoy Dios te dice, yo quiero que tú abras tu entendimiento, que tú abras tus manos, porque si usted es un hombre y una mujer temerosa de Dios o temeroso de Dios y que hace su voluntad, la palabra decía en el capítulo 9, verso 31 de Juan, que a esos Dios oye. No se lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Así que determina, amado hermano, y hoy es noche de hacer un acto de fe. Un acto de fe como decirle, Señor, lo que tengo lo voy a poner en tus manos. Yo sé que tú te vas a glorificar con esto. Así como te glorificaste con aquellos panes y aquellos peces, así como te glorificaste en la vida de aquella mujer que dio la única blanca que tenía. Aleluya. Y eso fue bonito ante los ojos del Señor. Así hubieron muchos relatos en la palabra, amado hermano, que con lo poco Dios se glorificó. Ahora bien, escúcheme bien esto. Y yo quiero que esto de alguna manera u otra se te quede grabado. No es lo que tú tienes, sino lo que tú hagas con lo que tú tienes. Vuelvo y te lo digo. No es lo que tú tienes, o sea, dándote a entender, no es si tienes mucho o tienes poco, es lo que tú hagas con lo que tú tienes. Porque yo puedo tener poco, pero si se lo doy en las manos del Señor, le digo, Señor, aún lo poco que yo pueda tener, esto es tuyo. Aleluya. Y Dios se glorifica. O sea, no se trata de cuánto usted tenga, sino que de lo que usted tenga, usted sepa ponerlo en las manos perfectas para que eso pueda producir hacia adelante y usted pueda ser de bendición, porque esta mujer no tan solamente fue, ¿verdad? El milagro no tan solamente fue para ella, fue también para sus hijos, y dice la palabra que eventualmente pudo pagarle a los acreedores lo que le debía, o sea, que los acreedores también se beneficiaron. Aleluya. De lo que tú le puedas dar al Señor, se van a beneficiar tus hijos, se va a beneficiar tu familia, se van a beneficiar tus vecinos. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a bendecir para que tú puedas bendecir a otro. Pero es importante que lo que tú tengas no lo consideres en poco. Gloria a Dios, aleluya. Eso me lleva a la parábola de los talentos, aleluya. Aquel hombre que tenía solamente uno, él lo puso en poco delante de Dios porque dice que él lo enterró, aleluya. Si aquel hombre hubiera entendido que con ese talento que Dios le había dado, él podía hacer mucho, no hubiera tenido y escuchado aquellas palabras que el Señor le dijo cuando fue a entregárselo, aleluya. Si no, hubiera escuchado las palabras que el Señor le dijo a aquel que tenía 5 y multiplicó a 10. Aquel que tenía 2 y lo multiplicó a 4. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, como decía el pastor, cuando tú tienes algo que tú lo consideras como poco, muchas veces no te atreves a ponerlo en la disposición del Señor, sabiendo que el Señor hace todas las cosas posibles. Santiago dice que aquel que pida sabiduría, Dios la dará abundantemente. ¿Sabe? Él no te está diciendo, mira, si tú pides sabiduría, se te va a dar por un poquito hoy. No, no. Dice, tú pídela, que Dios te la dará abundantemente. Aquí también podemos ver la palabra, un relato con otra viuda. Elías, aleluya, cuando estaba allí, que aquel se secó aquella charca, aquel riachuelo, dice el Señor que le dijo, ve a tal lugar, a Zarepa, que allá hay una viuda que te va a dar de comer. Aquella viuda, aleluya, sabía que lo que tenía que era
poco. Porque cuando Elías le dice, mira, mujer, vete a tu casa y hazme una torta. Y ella le dijo, pero lo único que tengo es un poco para hacer para mí, para mi hijo y esperar la muerte. Y ella le dijo, no, vete, hazme a mí primero. Y esa mujer, aún sabiendo que lo que tenía era lo único que le quedaba, y que ella sabía que cuando hiciera eso, lo que le restaba era que esperar la muerte. Pero gloria a Dios que había un hombre de Dios allí que le dijo, mira mujer, ve primero y haz la mía. Sé obediente, dame de comer y beber a mí primero, para que tú veas que en eso poco que tú tienes, lo mucho que Dios le va a dar. Y dice la palabra, en Primera de Reyes 17:8 en adelante, que cuando aquella mujer fue a su casa, le preparó aquella torta a Elías, Elías comió. Pero lo bueno, ¿sabe qué? Que aquella tinaja de aquella mujer y la harina, ¿sabe qué? No cesaba, nunca paró. Ella entendió, aleluya, que cuando uno es obediente a los siervos de Dios, a Dios primeramente, lo poco que tú tienes, Dios lo va a multiplicar. Por eso dice, lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No dice en lo mucho tú tienes, y no, en lo poco. Cuando tienes poco es donde Dios se glorifica. Esa mujer entendió, aleluya, que si le daba de comer Elías, aún poniendo su hijo, porque ella decía, es lo único que tengo. Ella dijo, estoy arriesgando mi vida y la de mi hijo por darle de comer al hombre de Dios. Pero ¿sabes qué? Aquel que bendice al hombre de Dios, Dios no le va a dejar desamparado. Esa mujer pensaba que le quedaban pocos días de vida, porque la palabra así lo estipula, que ella iba a comer ella y su hijo, iban a esperar la muerte. Pero cuando uno es obediente a la voz de Dios, ¿sabes qué? Dios multiplica aún tus días, porque Él sabe que tú le estás creyendo a Él. Esta mujer pudo pagar su deuda. Pudo, aleluya, quedarse con lo más precioso que ella tenía, que eran sus hijos. Ella quedó salda con los acreedores. Ella dijo, ahora no hay nadie que venga a quitarme mis hijos. ¿Sabe por qué? Por el simple hecho de creer. Ella lo único que hizo en su vida fue creerle a Dios. Por eso es que para el que cree nada es imposible. O sea, y muchas veces en tu vida tú no puedes obtener lo que tú quieres por el simple hecho de no creer. Hay personas que uno conoce que muchas veces oran y oran no creyendo. Claman no creyendo. Muchas veces ellos no creen en ellos mismos, que tienen que pedir la oración hacia otro. ¿Sabe por qué? Porque no le creen a la oración que ellos hacen. Y no es malo que yo vaya donde cualquier persona, mira, ora por mí porque necesito. Eso es algo que nosotros dice orar uno por los otros. Pero qué bueno cuando tú mismo puedes decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Tú sabes lo que necesito. Yo estoy creyendo, aleluya, que en lo poco que yo tengo tú lo vas a multiplicar para tu gloria. Esta mujer sabía que su única esperanza era que Eliseo declarara la palabra sobre su casa. Hoy en día tu esperanza, aleluya, es entender que Jesucristo lo es todo. Jesucristo es todo, para que tú puedas entender que si tú sigues a Jesucristo, tu vasija nunca va a cesar. Dios siempre va a proveer a tu mesa. Dice que Dios no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero dice que es el justo. Aquel que sigue con Cristo, que camina con Cristo, aquel que le cree a Cristo, aleluya, Dios no lo va a dejar desamparado. En un momento dado, Elías, cuando se encontraba en el riachuelo, había un cuervo que le llevaba ¿qué? Comida. Él quizás pensaba, ¿por qué Dios me envió a este lugar si aquí no hay nada que comer? Pero Dios sabía que allí en aquel lugar Él se iba a glorificar, y que cada mañana y que cada tarde Elías podía recibir su comida. ¿Por qué? Porque eso lo provoca alguien que le cree a Dios. Esta mujer pudo provocar que la vasija botara aceite, pero ella determinó hasta cierto punto que en tu vida espiritual, aleluya, tú no le pongas un punto donde Dios quiere hacer muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces te conformas con lo que tienes. Y Dios no quiere que tú digas, hasta aquí yo llegué. No, no, no. Dios lo que quiere es seguir haciendo de tu vida una vida productiva para Él. Hay gente que su ministerio se ha estancado. ¿Sabes por qué? Porque ellos mismos pusieron punto en ese lugar.
Dios le estaba diciendo, no, no, sigue trabajando, sigue buscándome, sigue haciendo cosas para mí, que yo seguiré multiplicando tus dones, multiplicando tus talentos. Pero hay gente que el día de hoy, aleluya, están estancados donde están porque ellos mismos lo determinaron. Y lo triste es que le dicen a Dios, Señor, ¿por qué llegué hasta aquí? Señor, porque yo no puedo ver más cosas en mi vida. ¿Sabes qué? No le echen la culpa a Dios. Esta mujer decía, ella podía decir, ay, mi marido me dejó endeudada. Pero decía, no, no. Ella sabía el Dios que él le servía. Ella sabía que Dios le iba a proveer. Pues entonces no le pongas preguntas a Dios que tú mismo te las puedes contestar. Primeramente, mejor dile, Señor, fui yo el que me estanqué. Fui yo el que lo puse un acto en mi vida, aleluya. Yo determiné hasta dónde llegaba. Ella determinó hasta las vasillas que ella tenía. Pero con eso, a ella le dio para pagar y le sobró para ella. Pero hoy estamos viviendo tiempos, aleluya, que nuestra vasija tiene que estar rebosada. Tienes que ser prudente como aquellas vírgenes, aleluya, que cuando llegó el esposo, ellas tenían las lámparas encendidas y pudieron irse con él. No sabemos, aleluya, cuándo Cristo viene. Jesús está a la puerta, como se llama este programa. No sabemos cuándo es que Dios le va a dar el privilegio de decir, mira, vete y busca a mi pueblo. Tienes que tener las vasijas rebosadas de aceite. ¿Sabes qué? Tú vas a determinar si le llegas hasta el tope o ese aceite rebosa. Todos los días, aleluya, puedes seguir brotando. ¿Sabes por qué? Porque de ese aceite tú vas a bendecir a tus vecinos. Con ese aceite tú vas a bendecir al prójimo. Con ese aceite tú vas a llegarle al perdido, a aquel que necesita palabra. Yo no puedo decir, no, no, hasta aquí yo llegué. No. Es necesario que cuando yo termine, como dijo Pablo, yo he cogido la buena cajera, pero sabes que cuando la termine, eso lo determina Dios. Tú no puedes determinar hasta dónde tú vas a seguir caminando. Dios te mandó a caminar, a que prosiguiera, hasta que Él viniera o tú murieras. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, hasta aquí mi aceite está bien. El aceite está a mitad, hasta aquí yo lo quiero, porque es necesario para lo que yo voy a hacer. Sabes que a Dios no le gusta eso. Dios le gusta que tú entiendas que tu aceite tiene que estar hasta que rebose. Que esa copa, mira, ese aceite todos los días te le diga, Señor, pon aceite nuevo. Yo estoy velando como las vírgenes, porque yo no sé el día que viene la esposa a buscarnos. Amén, que no te cojan como aquellas imprudentes que le dijeron, mira, pues dame un poco de tu aceite para que... No, no. ¿Sabes qué? Tú tienes que pagar el precio por el tuyo. Yo no puedo depender de mi hermano, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque él está pagando el precio de él. Yo tengo que pagar el mío, aleluya, tomar mi cruz y seguir a Jesucristo para que el día que Jesucristo venga, yo pueda tener mis lámparas encendidas y poder entrar, aleluya, al lugar celestial. ¿Qué estás esperando? O sea, tú eres el que determinas hasta dónde llega. 939-289-0001 para tu petición. Tú eres el que lo vas a determinar. No le eches la culpa a nadie, no le eches la culpa al pastor, no le eches la culpa a los líderes. Ay, que a mí no me dan oportunidad. ¿Sabes por qué no te dan oportunidad? Porque tú no has demostrado tener aceite. Cuando tú le demuestres, aleluya, a tu líder, a tu pastor, que tú tienes aceite hasta que rebose, créeme que eso se va a notar en ti y la gente te va a poner a trabajar. Porque alguien que tiene aceite rebosando, ¿sabes qué? No es para estar sentado en una banca. Dios da, aleluya, y da entendimiento, y uno puede hacer de esas personas productivas para la obra de Dios. Que si te estás quejando que tú no haces nada, ¿sabes qué? El problema eres tú, porque no estás procurando llenar tu vasija de aceite. Cuando tú te llenes de aceite y de unción de Dios, aleluya, es cuando Dios te va a poner a trabajar, para que el trabajo sea efectivo, tú puedas hacer y glorificar su nombre. Esto no se trata, aleluya, de hacer cosas, esto se trata de glorificar al nombre de Dios. Yo hago y trabajo para que el nombre de Dios sea glorificado en las personas, aleluya, aún en mi propia vida. Pero yo tengo que procurar llenarme de aceite, gloria a Dios. Mire esto, que de lo poco que ella tenía, con la de ella fue que se llenaron las demás. De lo poco que ella podía entender, o lo que ella entendía que era insignificante, fue lo que Dios utilizó para bendecir, como yo leí ahorita, no tan solamente a ella, sino a sus hijos, a sus acreedores, ¿verdad? Y a aquellos que a lo mejor estaban cerca. Lo poco que tú tienes, que tú consideras que a lo mejor es poco, nunca consideres de que es insignificante.
en las manos del Señor, porque eso Dios lo va a utilizar. Dios ha llenado tu vasija de amor, Dios ha llenado tu vasija de cosas buenas, amado hermano, de respeto, consideración, aprecio hacia los demás. Pues de eso que Dios ha depositado en ti, tú tienes que comenzar a llenar a los demás. No consideres que es poco, no lo consideres. Llena tu vasija con todas esas vasijas. O sea, paga lo que debes. Mira esto, yo quiero dejarte con este pensamiento. Paga lo que debes. A lo mejor debes amor, a lo mejor debes respeto, a lo mejor debes consideración o aprecio hacia los demás. Y digo debes porque de cada una de esas cosas está llenado Dios. Y de lo que te ha llenado, fíjese que de la vasija de esta mujer salieron las otras. Pues de lo que Dios te ha llenado a ti, tú vas a comenzar a llenar las otras vasijas. Entonces, pobre es aquel que vive acumulando y que no tiene una relación con Dios. Ese sí es pobre. La mujer aquella no era pobre. Pobre es aquel que se dedica toda una vida a acumular, pero no tiene a Dios de su lado. Y el pensamiento que yo te dejé ahorita, y vamos, ¿verdad?, concluyendo con esto, es que la verdadera riqueza entonces no está en lo que tú tienes. Escúcheme bien esto, la verdadera riqueza no está en lo que tú tienes, sino en lo que haces con lo que tienes. No se puede ser de bendición sin haber sido bendecidos primeramente por Dios. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Vas a comenzar a ser de bendición cuando veas que lo poco que tú puedas entender, que no es poco nada, porque dijimos que aquí el pobre es aquel que puede tener muchas cosas, pero que no cuenta con la aprobación de Dios. Ese sí es pobre. Usted puede tener poco, pero contar con la aprobación de Dios, pues entonces usted es rico. No hay más nada que buscar. Mire la matemática del cielo. El rico tiene, pero si no tiene a Dios, es pobre. Usted puede considerarse pobre, pero si tiene a Dios de su lado, es rico. Eso es una matemática sencilla. Entonces, usted no puede bendecir si primeramente no ha sido bendecido, ¿verdad?, por Dios, quien es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Y fíjese cómo decía la palabra, leyéndote entonces la otra parte, dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. O sea que de la de ella comenzó a echarle las otras. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Fíjense que ella como que le cogió el gustito y dijo, oye, esto está bueno. Sigue saliendo y me siguen trayendo vasijas y sigue saliendo aceite y las sigo llenando y las iba poniendo aparte. Cuando las vasijas estuvieron llenas, le dijo a uno de los hijos suyos, tráeme aún otras vasijas. ¿Y qué él le dijo? Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces, una vez él le dijo, no hay más vasijas, el aceite cesó. Que si ella hubiera buscado más vasijas, seguía apareciendo aceite, aceite y aceite y aceite. ¿Por qué? Porque Dios da abundantemente y sin reproche, amado hermano. Ahora tú vas a determinar cuánto es suficiente. Como decía el hermano, lo que tengas, utilízalo para la gloria del Señor y usted verá cómo el pastor, Dios le va a poner ahí en su mente, en su corazón, Dios le va a revelar. Pero no te quedes ahí pensando, es que yo no sé, yo no sé si va a agradar, no va a agradar lo que yo voy a hacer. Yo no sé cantar mucho, pero le voy a pedir al hermano que me deje cantar un coro. Vamos a hacerlo para la gloria del Señor. No consideres que lo que tienes es poco. Nunca lo consideres como insignificante. Porque Dios va a llenar las vasijas de los otros que necesitan con la tuya, que tú te consideras que tienes poco. Y los otros que están afuera, ese mundo que se pierde, se cree que lo tiene todo y no tienes nada. Entonces tú eres al revés. Tú no tienes nada, pero tienes a Dios y eso es lo que Dios va a utilizar para poder seguir llenando las otras vasijas de esa gente. Así que, amado hermano, mire, ¿no se ha dado cuenta que Dios puede hacer grandes milagros con poca cosa?
y si aún fuera necesario, con nada. Porque así es que Dios se glorifica. Dios sabe hacer las cosas. Porque mientras usted las pueda hacer humanamente, usted se echa entonces el mérito para usted. Y seguía diciendo la palabra y dice el verso 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite. Era tanto que le dijo, ve y vende el aceite, lo vas a vender, vas a pagarle al acreedor y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Yo entiendo que tenía que quedar bastante, porque para él decirle, vive de lo que quede, es que era bastante aceite. Yo no sé si ella iba a seguir negociando para adelante, ¿verdad? Y lo iba a utilizar como un negocio de ahí para adelante. Pero el siervo de Dios le dijo, paga, salda la cuenta, o sea que le dio para saldar lo que había y le dijo, y vas a vivir de lo que tiene. Entiendo yo que si Dios le dio la oportunidad de llenar vasija tras vasija, pues entonces lo que a ella le sobró no debió haber sido poco. Porque si el varón le dijo, vive entonces con lo que tiene, es porque era suficiente como para sostenerse y como para vivir los años que le quedaban. Lo que tú necesitas es poner lo que tú consideras poco en las manos del Señor. Ponlo en las manos del Señor, que Dios te va a dar lo suficiente para que tú te puedas sostener espiritualmente y para que puedas vivir una vida alegre, contento en las manos del Señor. Envíanos tu petición a través del chat. Ya estamos pronto a terminar este mensaje, amado hermano, pero no consideres que tienes poco. Recuerda lo que te dije ahorita. Rico no es aquel que tiene todas las cosas y no tiene a Dios. Ese es pobre. Usted sí es rico, que a lo mejor tiene poco, pero tiene a Dios. No le va a faltar nada. Así que envíanos tu petición en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. En esta noche lo que te queremos decirle, y el mensaje ha sido, aleluya, que tú eres el que determina cuándo es suficiente. Nosotros te queremos decir, sabes, que no determines hasta que Dios termine el trabajo en ti. Cada día de tu vida, aleluya, es un día nuevo para llenar tu vasija de aceite. Seguir echando el aceite, aleluya, Espíritu Santo. Seguir llenándote de la presencia de Dios para que cuando aún tú camines la gente entienda, aleluya, quién tú eres en las manos de Dios. Esto no se trata, aleluya, que te vean solamente en la iglesia. ¿Sabes qué? Porque Jesucristo, nos dejó que nosotros somos la luz del mundo. O sea, lo que vamos a alumbrar en medio de las tinieblas. Pero ¿cómo yo puedo alumbrar, aleluya, cuando me lleno de aceite, de esa presencia de Dios? Que las personas entienden que ahí va un hombre de Dios, aleluya. Y ¿sabes qué? Cuando tú te llenes de aceite, la gente va a llegar donde ti y te va a decir, ¿sabes qué? Necesito una oración de tu parte, porque yo sé que Dios te escucha. No te pongas limitaciones, aleluya, porque quizás tú dices, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy misionero. Sabes que el trabajo de llenarse de aceite es de todo, de toda la iglesia, de cualquier miembro, aleluya, aún del que baje a la iglesia. Es necesario que se llene de la presencia de Dios, para que aún cuando baja a la iglesia, él siente esos ríos de agua viva, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque es un don del Dios, el de servir, gloria a Dios. No te creas que eso es poco para Dios, eso Dios lo mira con agrado, igual que el que predica, aleluya. Eso es un trabajo que Dios da y hay que hacerlo con honor. Dice, vamos a Roselyn Figueroa por oración, José Santiago por oración, Raquel Colón por oración, Yulisa González en sintonía, Dios le bendiga. Waldemar Torres en sintonía, Dios le bendiga. Nora Alicia Hernández en sintonía. También, aleluya, quiero poner a Xiomara Pérez, que me escribió, aleluya, por Facebook, pidiéndome por fortaleza y que cada día se pueda acercar más a Dios, aleluya. Estaremos orando por estas peticiones, aun por las que no pudieron escribir. Dios las conoce, Dios sabe, aleluya, la condición en la que se encuentran, y también Dios conoce la enfermedad. También quiero poner por ahí al papá de Chuito para que siga recuperándose, aleluya, y la mamá de un amigo mío que está pasando, aleluya, por la etapa del cáncer, sabiendo que Dios es poderoso, para que Dios se glorifique en su vida, declarándola sana, aleluya, porque sabemos que el poder de Dios es poderoso, aleluya. Vamos así a orar por estas peticiones. Yo le voy a mi pastor que ore por cada una de ellas, entendiendo que Dios oye, aleluya, a cada uno de nosotros. Y crea, como le decíamos en el mensaje, Dios es suficiente. En medio de estas peticiones de oración, créale Dios de que Dios tiene abundantemente
para satisfacer la necesidad que usted pueda tener en esta hora. Así que ore, pero ore creyendo en el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, Señor. Padre, en esta linda hora te damos gracias. Agradecemos por la palabra, por tu mensaje, Señor, Padre, que ha sido transmitido, Señor, Padre, a través de estos medios, a cada hogar, Señor, que ha sintonizado en esta hora, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú hiciste un milagro con esta mujer, con aquella viuda, porque eran temerosos, Señor, te seguían, Señor, hacían tu voluntad, Señor. Padre, mira cada uno de los hermanos, Señor, que se han conectado, Señor, creyendo en que tú puedes hacer un milagro, Señor, Padre, en sus vidas, Señor, Padre, y por la de aquello, Padre, por la cual también claman, Señor, Padre, porque no necesariamente están pidiendo para ellos, sino también están pidiendo para un familiar, para un vecino, para un amigo, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que de lo que tú le has dado, Señor, puedan repartir para adelante, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mujer, Señor, Padre, te creyó y tu provisión se efectuó, Señor, en ese momento, Señor. Padre, en esta hora nosotros hemos decidido creerte y tu provisión de sanidad, tu provisión de libertad, Señor, tu provisión, Señor, de lo que necesitemos, Señor, se efectúa en estos momentos, Señor. Padre, porque oramos creyendo un Dios vivo, un Dios de poder, Señor, Padre, y actuamos, Señor, como si ya lo tuviéramos, Señor. Te damos gracias como si ya lo tuviéramos, Señor, Padre, porque es que oramos creyendo, Señor, Padre, porque, Padre, cuando lo creemos en el ámbito espiritual, Señor, se materializa, Señor, Padre, cuando decidimos creerte, Señor, oh Padre, tú comienzas, Señor, Padre, a obrar a nuestro favor, Señor, oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por cada hermano, por cada amigo, Señor, que ha sintonizado en esta hora, Señor. Padre, allí enviamos tu poder, Señor, tu palabra, Señor, y para que tú te glorifiques, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias, Señor. Santo, amén. Espéranos el 21 de septiembre, aleluya, el tercer lunes de este mes, con una palabra poderosa. Este ha sido su programa, Jesús está a la puerta, con el evangelista Humberto Pérez y el pastor Luis Torres. Dios les bendiga, aleluya. Dios les bendiga. No lo olvides.